Bienvenidos de nuevo a este curso de Fundamentos Metabólicos de la Obesidad, en donde ya hemos establecido algunas de las características fundamentales para la vida. Hemos estudiado la célula también como la unidad fundamental de la vida y hemos estudiado a las macromoléculas que están componiendo a nuestros alimentos. Es hora de hablar entonces acerca de los macronutrientes en la dieta y de los micronutrientes que tenemos en nuestra dieta. En esta presentación hablaremos acerca de los micronutrientes. Los micronutrientes son esenciales para mantener la salud del cuerpo, a diferencia de las macromoléculas o los macronutrientes, que son a partir de los cuales obtenemos la energía. Estos micronutrientes los necesitamos en muy pequeñas cantidades, a diferencia de las macronutrientes, pero tienen un impacto muy significativo e importante. Vamos a hablar en esta presentación acerca de las vitaminas y los minerales en nuestra dieta y cómo contribuyen para mantener nuestra salud. Vamos a hablar de las vitaminas. Las vitaminas son compuestos orgánicos que tienen funciones fundamentales en el cuerpo y las vamos a clasificar en dos diferentes tipos de vitaminas. Las vitaminas que son solubles en agua y las vitaminas que son solubles en grasas. Las vitaminas que son solubles en agua, como es el caso de la vitamina C y el complejo B, necesitan ser consumidas habitualmente. Y esto es porque las vitaminas solubles en agua no pueden ser almacenadas por el cuerpo. Las vitaminas solubles en grasas, como la vitamina A o la vitamina D, se pueden almacenar en el cuerpo a través del tejido adiposo por largos periodos de tiempo, por lo tanto no es necesario consumirlo todos los días en nuestra dieta. De entrada, todas las vitaminas son esenciales. Todas las vitaminas las vamos a considerar esenciales, ya que su función principal es prevenir algunas enfermedades y ser usadas en las reacciones enzimáticas. Existen 13 vitaminas que se conocen actualmente. Estas vitaminas pueden ser, por ejemplo, como el complejo B, que están formadas por la vitamina B1, B2, B3, B6 es el ácido fólico, la biotina, la vitamina C, la vitamina A, la vitamina D o la vitamina K. Estas vitaminas las vamos a encontrar en la mayor, en nuestros alimentos, fundamentalmente en alimentos que tengan un origen que sea natural en nuestra dieta. Difícilmente vamos a poder encontrar vitaminas en alimentos procesados. Vamos a hablar de las vitaminas solubles. Las vitaminas solubles en agua son el complejo B formado por la vitamina B1 o tiamina, la vitamina B2 o la riboflamina, la vitamina B3 o la niacina, la vitamina B5 o el ácido pantoténico, la vitamina B6 o la piridoxina, la vitamina B7 o la biotina, la B9 o el folato, la 12 o la cobalamina, y finalmente la vitamina C, que es el ácido ascórbico. Ya habíamos platicado que estas vitaminas necesitan ser consumidas habitualmente en nuestra dieta porque no pueden ser almacenadas en nuestro cuerpo. Después de la digestión, estas vitaminas son transportadas y se unen a enzimas. Estas enzimas, fundamentalmente enzimas metabólicas, que nos van a ayudar a extraer energía de los macronutrientes. Por tanto, estas vitaminas, una vez que se exceden los requerimientos necesarios en el cuerpo, van a tener que ser excretadas en la orina. Es por ello que les comentaba que estas vitaminas van a tener que ser consumidas habitualmente en nuestra dieta. La vitamina C es una vitamina muy importante ya que va a proteger a las células del daño causado por radicales libres. También va a ayudar a mantener una piel sana, así como los tejidos conectivos sanos. Nos va a ayudar al sistema inmune, así como la absorción de fierro. También va a actuar como un cofactor en reacciones enzimáticas. Algunas de las fuentes fundamentales de vitamina C son las naranjas, las guayabas, el kiwi, entre algunas otras frutas y verduras. El complejo B, como ya les comentaba, ayuda fundamentalmente al metabolismo a poder extraer energía de los macronutrientes.
Algunas de las fuentes fundamentales de vitamina C pueden ser la carne, las espinacas, los frijoles, algunas nueces, el pescado, la soya, los huevos, la carne la carne de aves, así como también algunas nueces y por supuesto también la avena. Vamos a hablar ahora de las vitaminas que son solubles en grasas. En contraste con las vitaminas solubles en agua, las vitaminas que son solubles en grasas son absorbidas y transportadas junto con los lípidos. Su absorción requiere de sales biliares y de ser transportadas en conjunto con los kilomicrones, que son las moléculas que van a transportar a las grasas que vamos a encontrar en nuestra dieta. Estas vitaminas solubles en grasas pueden ser almacenadas en el cuerpo, en el tejido adiposo, y pueden quedarse allí almacenadas hasta que sean necesarias o sean usadas por el metabolismo. Las vitaminas solubles en grasas son la vitamina A, la vitamina D, la E y la vitamina K. La vitamina A es muy importante para poder mantener una visión sana, la reproducción, la salud de los huesos, así como también la piel y el sistema inmunológico. Esta vitamina A la vamos a encontrar fundamentalmente en algunas verduras como las zanahorias. La vitamina D la vamos a encontrar fundamentalmente en huevos y me va a ayudar a mantener la salud de los huesos, así como también la absorción de calcio y de mantener el sistema inmunológico. La vitamina E la vamos a encontrar en algunas nueces, almendras y también en aguacates. Va a ayudar a mantener la salud adecuada en el sistema inmunológico. Y la vitamina K la vamos a encontrar en el brócoli, por ejemplo, y me va a ayudar a mantener la salud de los huesos, así como también una muy buena salud cuando hablamos de coagulación sanguínea. Estas vitaminas solubles son almacenadas con el cuerpo, como ya les había comentado. Sin embargo, un excesivo ingreso de vitaminas al metabolismo puede llegar a ser tóxico. Es por ello importante que obtengamos esas vitaminas de una dieta completamente balanceada y que prioricemos los alimentos que sean naturales por sobre los alimentos que contengan o que sean procesados o ultraprocesados. Hablemos ahora de los minerales. Los minerales son sustancias inorgánicas que juegan un papel muy importante manteniendo la salud del cuerpo. Algunos de los minerales más importantes, son el calcio, el hierro, el magnesio y el zinc. Nos van a ayudar a que el cuerpo funcione adecuadamente. Algunas deficiencias en estos minerales nos puede llevar a algunas enfermedades muy importantes. Por ejemplo, si no consumimos la cantidad de fierro adecuada en nuestra dieta, vamos a poder tener problemas con la sangre, ya que el fierro es un componente fundamental de la hemoglobina, que es la molécula en nuestra sangre que acarrea el oxígeno. Una deficiencia en hierro nos puede llevar a una anemia. Esta anemia puede causarnos fatiga o debilidad y puede estar, por supuesto, asociada a una deficiente consumo de hierro en nuestra dieta. Para poder combatir la anemia es necesario que comamos carnes rojas, espinacas o algunas legumbres para poder combatir o prevenir la deficiencia de hierro. Hablemos de algunos otros minerales que son necesarios en grandes cantidades, por eso se conocen como macrominerales, como es el caso del calcio, del fósforo, que son minerales que mantienen a nuestros huesos fuertes, así como también a nuestros huesos. Son necesarios para la función muscular, para la transmisión del impulso nervioso, para la coagulación sanguínea, regula también la presión sanguínea y juega un rol muy importante en la secreción de hormonas y en la actividad enzimática. En tanto que el fósforo, además de estas actividades anteriores,
son muy importantes en la síntesis del DNA y el RNA, estas macromoléculas que sirven para transportar la información genética entre célula y célula, y básicamente juega un rol crucial en la mantención y la estructura de nuestras membranas celulares. El magnesio es un macromineral muy importante también porque está involucrado en más de 300 reacciones enzimáticas del cuerpo. Es fundamental para diferentes procesos fisiológicos en donde vamos a obtener energía metabólica. Es por ello que es necesaria el consumo del magnesio en nuestra dieta habitual. El sodio, el potasio y el cloro son electrolitos que tienen una función muy importante para mantener el balance de fluidos. Recordemos que el sodio, el potasio y el cloro los podemos considerar como algunos metabolitos que necesitamos para mantener la osmolaridad en el cuerpo, ya que recuerden que lo podemos encontrar como iones en las diferentes partes del cuerpo. Algunas de las funciones principales del sodio, por ejemplo, es mantener el volumen celular, la hidratación. El potasio promueve un potencial de membrana adecuado y el cloro promueve el impulso nervioso en nuestras sangres. Existen también algunos minerales traza. Estos minerales no son necesarios consumirlos en largas cantidades. Vamos a tener que consumirles en muy pequeñas cantidades, pero son considerados nutrimentalmente esenciales, ya que son necesarias para poder mantener algunas reacciones enzimáticas. Es el caso del fierro, del cobalto, del cromo, del cobre o del zinc, que son necesarias en diferentes partes del cuerpo. Pues bien, cuando nosotros tenemos niveles alterados de algunos de estos macro o microminerales, puede llevar al cuerpo a un estrés oxidativo y entonces se pueden producir algunas enfermedades como la resistencia a la insulina o la diabetes, que son enfermedades causadas por un tipo de estrés oxidativo. Pues bien, los micronutrientes son moléculas esenciales para mantener una salud adecuada en nuestro cuerpo y por supuesto es necesario tenerlos en nuestra dieta adecuada, en nuestra dieta habitual. Las vitaminas y los minerales juegan roles bastante críticos en las funciones del cuerpo y en manteniendo la energía en el mismo. Una dieta balanceada que incluya una variedad de alimentos ricos en micronutrientes como frutas, vegetales, granos enteros y algunas proteínas asegura un adecuado consumo de micronutrientes, priorizando la salud eh, de nuestros organismos. Eh, por el momento, hemos llegado al final de esta lección. Los veo en la lección siguiente. Recuerden que si tienen alguna pregunta o alguna duda respecto a este tema de los micronutrientes, pueden escribirla a mi correo electrónico o directamente a mi teléfono. Muchas gracias.